Definición de lo que la sana doctrina es. Es necesario definir bíblicamente lo que la sana doctrina es. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Del idioma griego original, la palabra sana equivale a hugiaino y la palabra doctrina equivale a didascalía. Hugiaino significa, según el diccionario Strong, sano, saludable, estar bien fundamentado, tener sana doctrina. Y didascalía significa instrucción y enseñanza doctrinal. Es tanto lo que se enseña en doctrina como también toda la doctrina medular y fundamental de la fe cristiana, conocida como doctrina apostólica, doctrina del primer siglo, apostólica y profética, según es mencionada por el apóstol San Pablo en Efesios 2:20, cuando el apóstol dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, este fundamento único que tiene y que sostiene la fe del cristianismo equivale a toda la enseñanza que se escribió durante el primer siglo de la era cristiana a través de los apóstoles que Cristo escogió, de los profetas que el Espíritu Santo tomó para que escribieran su bendita palabra, asimismo como lo que recogen en sus biografías Mateo, Marcos, Lucas y Juan en relación con la vida y obra de Cristo nuestro Redentor. Toda la enseñanza narrada en un solo evangelio, escrito por 4 biógrafos. ¿Qué es la sana doctrina? Estamos concluyendo, a la luz de toda esta información, que la sana doctrina es instrucción y enseñanza bíblica, doctrina medular, que es el fundamento de la iglesia cristiana aún hoy. Todo lo que se ha escrito en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, Juan, Pedro y cada uno de ellos que Dios tomó para escribir palabra de Dios que sigue vigente para cada creyente, para cada congregación, para cada ministerio actualmente. Según Efesios 2:20, le podemos llamar a esta sana doctrina como doctrina apostólica, profética y cristológica, haciendo alusión a los autores que el Espíritu Santo tomó para que fueran el medio por el cual hoy tenemos ya revelada en 66 libros de las Escrituras toda la voluntad de Dios, especialmente para el cristianismo. Hugiaino y didascalía, la sana doctrina, el evangelio verdadero, auténtico en su pureza original. Esto es bíblicamente la sana doctrina. Tenemos que tener este concepto que es bíblico, no conceptos erróneos, no conceptos ambiguos, ni tampoco conceptos humanos, mucho menos. Tenemos que tener el concepto bíblico, lo que la Biblia enseña que es la sana doctrina. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, versículos del 11 al 16, que Dios puso en la iglesia un fundamento doctrinal, definitivamente, pero al llegar ya a este versículo 11, se habla de las funciones de los oficios ministeriales, que hoy conocemos más como ministerios.
Y ahí se mencionan 4 oficios especiales que Dios dio para la edificación de su iglesia. Se mencionan principalmente, la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El original griego nos da a entender que son solamente 4 oficios, ya que la conjunción que encontramos cuando dice a unos, a otros y a otros. Y cuando llega a hablarnos del último oficio del pastor, no tiene esa misma conjunción, otros, sino dice pastores y maestros, indicando que es un mismo oficio. Y de acuerdo a las cartas pastorales, definitivamente siempre fue un requisito que el pastor tendría que ser un maestro de la palabra de Dios. En el contexto, la palabra de Dios dice que estos oficios fueron dados para perfeccionar a los santos. Catartismos es la palabra griega y significa poner en una relación de vida. Entonces, como ministros, tenemos que perfeccionar a los santos, ministrando la palabra, enseñando la sana doctrina, entregando el evangelio en su pureza original, para la edificación del cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este versículo 14 es sumamente alertante para toda congregación, ministro y creyente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De 2 cosas está alertando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Nos alerta como creyentes, como pastores, como miembros de una congregación en particular. Primero, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, arrastrados de todo viento de doctrina. Hay variedad de doctrinas heréticas que destruyen la fe de sinceros creyentes, de ministros sinceros, de pequeñas y grandes congregaciones. Y estos hombres perversos que astutamente usan las artimañas del error, definitivamente que son los falsos maestros. Los falsos maestros usados por Satanás para destrucción de la iglesia cristiana. Pero la palabra de Dios nos amonesta que ya no seamos niños y que no seamos llevados por vientos de doctrinas heréticos, pero a la vez nos muestra que cuando el ministerio estamos haciendo lo que Dios nos ordena, enseñando la palabra y predicando el verdadero evangelio a la iglesia, cuando estamos discipulando, entonces el creyente está siguiendo la verdad en amor, está creciendo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita enseñanza, necesita doctrina. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesitamos enseñarle la palabra de Dios, sobre edificarlo en la única fe bíblica que existe, la sana doctrina, el evangelio auténtico y verdadero en su pureza original, no adulterado, no diluido, no humanismo, no vientos de doctrinas heréticas, no heterodoxia, sino el único y santo evangelio revelado en las Escrituras. La sana doctrina es el evangelio auténtico, el evangelio
verdadero, que no ha perdido su poder ni su vigencia, sino hoy podemos unirnos con el apóstol Pablo y decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todavía sigue vigente este Evangelio verdadero. Todavía hay lugar para ti si tú todavía no te arrepientes de tus pecados, si tú todavía sigues viviendo una vida de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tu mente. Dios te ama y en Cristo ha puesto un medio de salvación, de redención. Arrepiéntete de todos tus pecados, entrégate a Cristo, vuélvete a Dios y quizá Él te perdone y te haga una nueva criatura. Como pastores necesitamos predicar el Evangelio verdadero. Necesitamos proclamar este único Evangelio de salvación, de redención a la humanidad, porque solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y el único camino. Y nosotros como pastores tenemos también que salvaguardar la fe y bendecir a la iglesia exponiendo la santa y bendita palabra de Dios, compartiendo el Evangelio en su pureza original y compartiendo las doctrinas fundamentales del cristianismo a la congregación, para que se mantenga firme, para que crezca en su fe, para que tenga la actividad propia y redunde en bendición de toda la congregación. Dios les bendiga. En este momento se despide su servidor. La sana doctrina es el Evangelio en su pureza original, libre de todo ismo, de todo ecumenismo, de todo pragmatismo y de todo aquello que no corresponde a la verdad. Dios les bendiga abundantemente. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendiga a su remanente fiel que aún no dobla sus rodillas ante la herejía y ante la apostasía. Siga sosteniendo a sus siervos fieles en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Atentamente su servidor, Pastor Navarro. Dios le siga bendiciendo. Amén.